Por otro lado, en diciembre en 2003, Felipe Calderón asistió como invitado de honor a la boda de Luis Carlos Ugalde con Lía Limón, militante del PAN. Felipe Calderón fue quien propuso a Ugalde como consejero presidente del IFE en 2003. Ugalde fue uno de los artífices del haiga sido como haiga sido, que le dio la presidencia de la República en 2006 a Felipe Calderón. Ugalde y Córdoba se encuentran moralmente inhabilitados para comentar sobre reformas electorales. No, bueno, ellos tienen derecho, son libres de hablar, de participar, de decir sus opiniones. También nosotros somos libres de hablar de su historia. Ugalde fue presidente del Instituto Federal Electoral. Recordemos aquella época. López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vicente Fox, presidente de México. Fox, una buena parte de la oligarquía mexicana y los partidos PRI, PAN, principalmente, obsesionados para que López Obrador no participara en la elección presidencial de 2006. Viene el desafuero. ¿Qué es el desafuero? Les recomiendo que vean la película Fraude de Mandoki para recordar aquellas épocas. Después de muchas ofensivas, viene una acusación de que López Obrador había violado un amparo por haber construido un camino en la zona de Santa Fe a un hospital. Se demostró que no violó el amparo, pero además era para construir un camino, un hospital, pero no violó el amparo. Aún así, Vicente Fox, en alianza con Diego Fernández, Salinas y muchos que pertenecían o pertenecen todavía a la oligarquía en aquella época, pues no querían que López Obrador ganara la presidencia, porque el trabajo de él había sido tan bueno en la Ciudad de México que no solamente había mejorado las condiciones de vida de las y los capitalinos, sino que su proyecto de ciudad pues se había difundido en todo el país, incluso fuera de nuestro país. Entonces hay una denuncia. Para poderlo juzgar, lo tenían que desaforar, quitarle el fuero como jefe de gobierno. Hay un juicio de desafuero, él presenta su discurso, que también es muy importante que todos lo escuchemos nuevamente, que termina diciendo: a ustedes y a mí nos juzgará la historia, y la historia ya los juzgó. Votan prácticamente todos los diputados del PRI y el PAN. En aquel momento, pues, López Obrador era parte del PRD. Votan por mayoría desaforarlo. Lo desaforan. O sea, le quitan el fuero para poderlo juzgar. Y él dice: yo no me voy a amparar. Si quieren venir por mí, vengan por mí. Y entonces el PAN paga una fianza, porque como no era delito grave, pues paga la fianza para que no lo detengan. Vienen movilizaciones desde antes del juicio de desafuero, enormes. La movilización más grande contra el desafuero pues fue de 1 millón de personas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país.
porque en el fondo se sabía, primero, que era una gran injusticia, que era un asunto político de fondo, que no querían que él participara en la elección del 2006. En aquel entonces nos poníamos un moñito tricolor como un símbolo de resistencia. Finalmente, las movilizaciones populares son tan grandes y el cariño de la gente es tan grande que no se atreven a seguir con el juicio y Fox retira los cargos. Él regresa a la jefatura de gobierno y finalmente en 2005, a mediados del 2005, decide empezar a recorrer el país para postularse como candidato a la presidencia de la República. Camina por todo el país y el apoyo popular es enorme, enorme. Las encuestas lo ponían 15 puntos arriba y la gente feliz de que hubiera un cambio, porque Fox prometió un cambio y nada cambió, nada. Prometió muchísimas cosas y no ocurrió nada de lo que prometió. Al contrario, se fortaleció esa alianza del PRIAN, que desde entonces decíamos, no son dos partidos, es uno solo, es el PRIAN. Bueno, entonces viene una campaña tremenda contra López Obrador, que es López Obrador, un peligro para México. En la televisión, cámaras empresariales pagando en la televisión aquella campaña tremenda diciendo que él iba a endeudar al país, que íbamos a ir a la quiebra, que muy fuerte. Con todo y esa campaña, las encuestas le daban a López Obrador el triunfo. ¿Quién era el candidato del PAN? Felipe Calderón. Viene la elección y en la elección, justo el día que está el PREP con los resultados, el programa de resultados preliminares del entonces Instituto Federal Electoral, iba arriba López Obrador y de pronto lo rebasa Calderón. Pero además muchísimas casillas que no eran contabilizadas. Al PREP al otro día daba el triunfo a Calderón y todavía faltaban varias casillas. Desde ese momento nos dimos cuenta, pues, que había habido un fraude electoral. No quienes estábamos cerca de López Obrador, sino el pueblo entero se dio cuenta del fraude. Y comienza una resistencia civil muy importante y movilizaciones y movilizaciones. Y de ahí viene el plantón de reforma. ¿Qué pedía la gente? Porque eso salió de la gente, la consigna salió de la gente. La gente decía, voto por voto, casilla por casilla. Es decir, que se cuenten otra vez todos los votos. Todos los votos. Viene el conteo distrital y le da el triunfo a Calderón. Y siguen las movilizaciones. El Tribunal Electoral decide no abrir todas las casillas, sino abrir solamente el 8%. Se abren ese 8% en un conteo en los distritos electorales y la diferencia entre López Obrador y Calderón se reduce. Bueno, pues era evidente que si se hubieran abierto todas las casillas, el triunfo era de López Obrador, más muchas otras cosas. Ahí, cuando se analizan las actas de las casillas, pues nos damos cuenta que no concuerda nada, que la cantidad de votos emitidos no concuerda con la cantidad de boletas. Me tocó estar en esa investigación trabajando y nosotros estimamos que prácticamente le robaron a López Obrador alrededor de 2 millones de votos. ¿Quién estaba como presidente del Instituto Federal Electoral?
que no permite que se abran las casillas, que defiende el triunfo de Calderón. Ugalde. Ese Ugalde es el que ahora dice que México es autoritario. Por una razón, porque el pueblo votó el Poder Judicial. Entonces ellos tienen derecho porque es un país libre, pero hay que recordar la historia, cómo fue. Lorenzo Córdoba, ya él duró como 13 años, creo, ahí en el Instituto, ya después Nacional Electoral, que en realidad pues defendía una posición política. Muchísimos recursos se gastaron en esa época. Ahora, ayer que presentamos, que ya lo habíamos presentado antes, algo que está en las redes sociales, porque él dice es que nosotros estamos promoviendo el espionaje. No, eso salió en las redes sociales, lo conoció todo el mundo. ¿De dónde lo tomamos? De las redes. ¿Qué es lo que ayer planteamos? ¿Cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral hable de indígenas de manera burlona, despectiva, racista, clasista? El presidente de la institución que supuestamente defiende la democracia y que presenta un amparo para que eso no salga en los libros de texto. Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre, sino porque el amparo estaba desde antes. Pero sí dice, un funcionario de esta institución dijo esto. Todavía ayer, bueno, ya ni voy a entrar en debate, pero soy indigenista, bueno, ya esas palabras, o sea, habla todavía más, pues de mucha ignorancia. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? Porque hoy hay jóvenes que tienen 20 años, que ya participan, bueno, son adultos, participan en la vida pública del país, votan, pero pues nadie les cuenta estas historias, porque nacieron en 2005, no les tocó aquel periodo. Entonces, a todas las jóvenes y los jóvenes es importante, y ahora todo está en el YouTube, lo pueden revisar o en las redes sociales. ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué pasó en aquella época? Se puede acceder a los periódicos para que se conozca la historia de México. ¿Cómo hay tanta hipocresía en el conservadurismo? Tanta hipocresía. ¿Cómo van a creer el presidente del PAN, líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ahora rasgándose las vestiduras porque un gobernador se subió a una camioneta? Mucha hipocresía. O el coordinador del Senado del PAN, que se fue 6 años a Estados Unidos muy preocupado por las investigaciones que pudiera haber en su contra por los fraudes que cometió en Querétaro o el dinero que recibió él y su bancada cuando la reforma energética. Por lo menos son bastante caraduras, ¿no? Hay mucha hipocresía. Entonces, claro, hay cosas que pasan en nuestro partido que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir, y todo el militante de un partido político tiene derecho. Pero también, porque ahora ellos son los puros, pues no, ¿verdad? Hay gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa no han pedido disculpas. ¿O sí? ¿No, verdad?
O Lorenzo Córdoba, que ya ha dicho, la verdad no debería de haberme dirigido de la manera en que me dirigí, pido disculpas. No, no hemos escuchado nada de eso. Entonces, por eso hay que recordar la historia del país, la historia reciente, la historia. Hay una canción de León Gieco que dice, la memoria es alma de la vida y de la historia. Algo así dice, a ver si me recuerda. Bueno, para seguir hablando de historia y para seguir con el tema de Malitzin,